Dios les bendiga, hermanos y amigos. Les saluda su hermana en Cristo, Carla Romero. Es un gusto volvernos a encontrar llevando las secuencias de estos videos, las entrevistas con cada uno de los ministros, pastores de nuestra congregación Cristo Poder de Dios. En esta preciosa hora estamos en compañía de nuestro pastor Julio Viñanzaca. Dios les bendiga, mis amados hermanos, muy buenas noches. Gusto estar compartiendo este momento, esta entrevista, y que sea para la gloria del Señor todo lo que hablemos en esta hora. Queremos enviarle un saludo muy especial a nuestra pastora fundadora, nuestra hermana Margot Duarte de Guerrero, a nuestra hermana Magali y a nuestro hermano Denis. Recuerde que estos contenidos son con el propósito de que sea de bendición a su vida. Este video lo puede compartir, lo puede comentar, le puede dar like. En esta preciosa noche, mi querido hermano, vamos a iniciar. Le voy a hacer una serie de preguntas que quisiera que me conteste y compartan con cada uno de los oyentes, de las personas que nos miran. Su testimonio podría ser o lo que ha podido vivir dentro de los caminos del Señor. La primera pregunta que tengo es, ¿cómo fueron sus inicios en los caminos del Señor? Yo podría decir primeramente que el haber llegado a los caminos del Señor para mí fue un milagro, porque en realidad no lo merecía. Mi vida estaba destruida, había tomado muchas malas decisiones, no sabía qué hacer, me encontraba, como se dice, entre la espada y la pared, pero ahora sé que fue el Espíritu Santo de Dios que de una manera directa trató conmigo cuando en ese momento de mi vida me encontraba desesperado, no sabía qué hacer, no tenía dirección. Entonces yo medité, dije, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? No conociendo todavía los caminos del Señor. ¿Qué va a hacer de mi vida? Todo lo había hecho mal, me encontraba desanimado conmigo mismo. Y en ese momento yo sentí una voz en mi interior que me dijo, ahora busca de Dios. Por eso digo que es un milagro de Dios, porque sin yo ser creyente, sin conocer las cosas del Señor, yo escuché la voz de Dios en mi interior. Y desde ese día, para la gloria del Señor, les sigo y hoy por hoy les sirvo al Señor. Qué precioso testimonio, amén. Mire que muchas veces el Señor nos permite, por nuestra rebeldía, quizás por tomar las cosas, nuestro modo, amén, sufrir un poco, ¿no? Pero por medio de esa situación nosotros podemos entender un poco más el propósito de Dios, ¿verdad? Y bueno, y Dios lo permitió y ahora pues lo que es importante, que ahora está en los caminos, amén. Como segunda pregunta tengo, ¿cuál ha sido su mayor prueba dentro del camino del Señor, mi hermano? Mi mayor prueba en los caminos del Señor ha sido lidiar durante 5 años con mi hijo mayor, con mi primogénito hijo, sumergido en las garras de la droga. Aproximadamente hace 9 años atrás. Uno como padre, cuando pasa estas cosas, se llega a desesperar, se llega a angustiar y a veces también comete errores. Tanto así que hoy por hoy muchos de los chicos que están en la calle justamente es por la mala decisión de los padres que frente a esta situación aíslan a la persona o familiar, lo aíslan o lo marginan en una persona natural. Pero como conocedor de la palabra, yo ya teniendo ya varios años en los caminos del Señor y siento que había pasado algunas pruebas, o muchas pruebas por decirlo así, pero esta fue la que conmovió mi ser, mi espíritu. Como ser humano me sentí así en esta circunstancia de no saber qué hacer, de sentirme impotente, no entender lo que estaba pasando y no saber cómo ayudarlo. Pero lo más maravilloso en esta parte fue que yo lo único que hice fue confiar en Dios. En una ocasión yo venía del culto, ya estaba como obrero, venía del culto y me encontré con un hermano en Cristo aquí afuera y nos saludamos y nos abrazamos. Y mientras nos estábamos abrazando, uno de los chicos que compartía este ámbito con él vino y prácticamente me avisó a mí, porque él vino con esa intención y me dijo, el chino, así le dicen a él, el chino se ha sobrepasado de droga, está tirado en media vía, la vía Casuarina, la que carros entran a cada momento, está tirado en media calle y él está gritando que quiere morirse. En ese momento yo tuve una lucha espiritual. Mi ser humano, mi ser físico quiso correr a socorrer, pero mi interior, el hombre interior que dice la Biblia, mi espíritu me empujaba, por decirlo así, a que viniera a mi casa y me encerrara en mi cuarto a orar. Efectivamente, eso fue lo que hice. Quizás ante la sociedad, quizás ante la gente por ahí, en ese momento me cuestionaron, dijeron, ese padre no le importa a su hijo, pero sé que fue lo mejor que hice, porque el venir a postrarme y a derramarme delante del Señor fue de mucho beneficio.
entendí el propósito de Dios y hoy por hoy le doy gracias a Dios. Mi hijo ya tiene 4 años fuera de las drogas, ya se casó, tiene un lindo hijo, me dio un lindo nieto, y en uno de estos días que yo estuve con mi nieto en los brazos, el Espíritu me hizo ver que aquel hombre que me había dado muchas aflicciones, mucha preocupación en un debido momento, Dios lo había usado para traer al mundo a mi primogénito nieto, que ahora yo lo tenía en mis brazos y era para mí de mucho gozo. Qué precioso testimonio, mi hermano, porque el caso que usted narra puede ser vivido en muchos hogares. Lamentablemente en Ecuador pues se ha desarrollado esto y bueno, y en varias partes del mundo también, ¿no? El enemigo utiliza jóvenes para involucrarlos y hasta matarlos dentro de este mundo, ¿no? Porque hay algunos que no sobreviven, que no pueden llegar más allá o su cuerpo ya no lo resiste, pero como el Señor por medio de esa situación, ¿no? Es verdad lo que usted dice, capaz fue cuestionado, ¿cómo no va a correr? Algún carro lo puede haber hasta aplastado, atropellado, porque era una vía donde ingresan y salen trailers, creo, camiones grandes. Entonces, a esa hora, en la noche, porque bien nos cuenta que fue después del culto, ya me imagino que es en la noche, no se visualiza bien. Entonces, como un padre terrenal, quizás no hubiera corrido, pero ¿qué hubiera pasado si usted en medio camino, ni siquiera hubiera llegado, le hubiera pasado algo a su hijo? Nadie lo sabe, ¿no? Pero tomó una buena decisión, fue ir y confiar en el Señor, que si usted físicamente no estaba hasta allá, el Señor lo estaba cuidando, el Señor ya estaba tratando en ese momento, y es algo muy precioso porque Dios tenía un propósito en medio de esa situación, ¿no? Yo conozco a su hijo y le doy gracias al Señor porque sé que ha luchado contra esto, y la gloria sea para Dios porque lo ha logrado, la victoria está en él, tiene una bonita familia, un hermoso bebé, y bueno, felicidades por ese nieto, hermano. Amén. Como tercera Gracias. pregunta, mi hermano, ahora vámonos al otro lado. ¿Cuál ha sido su mayor bendición dentro de los caminos del Señor? La mayor bendición que he tenido en los caminos del Señor es haber sido llamado, haber sido tomado en cuenta por el Señor para ser un ministro de su palabra. Sé que todo lo que pasó sirvió como un propósito, como un molde para mi vida. Y yo pienso que aún las pruebas, aún las circunstancias adversas que vinieron a mi vida han sido y siguen siendo de bendición, ya que esto forma al cristiano, al ser humano, al Hijo de Dios, lo forma, lo amolda. Dice la palabra del Señor que nosotros somos como el barro y Él es el alfarero. Y si tiene que quebrarnos una y otra vez, Él lo va a volver a hacer, pero va a ser justamente para llegar a tener la forma que Él quiere que tengamos. La mejor bendición que he tenido de parte del Señor es estarle sirviendo como pastor en estos tiempos. Las personas quizás dirán, oh, bueno, anhelar ser pastor, qué anhelo más raro, ¿no? Pero es un anhelo muy, muy bueno, ¿ven? Estar en los negocios de nuestro Padre es lo mejor. Pues como cuarta pregunta, mi hermano, tengo, ¿qué consejo le daría usted a los hermanos que están iniciando sus ministerios? Bueno, tendría varios consejos, pero voy a especificar en 2 o 3 explícitamente. Primero, a los hermanos que están iniciando, sea como creyentes, como oyentes, o sea como obreros, como pastores. La palabra del Señor nos enseña de cierta forma a no poner la mirada en el hombre. Lamentablemente el hombre tiene defectos, tenemos fallas. Y una de las fallas que a veces el enemigo aprovecha justamente como perverso, como maligno que es hacerle ver al pequeñito, al que recién está iniciando, es hacerle ver las fallas, los errores del pastor, del ministro, del evangelista, del que canta, para lastimar su fe, su convicción. Entonces, mi consejo es no poner la mirada en el hombre, sino poner la mirada en Jesucristo, como dice la palabra. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y el segundo consejo es que sea sincero y fiel a Dios y a la obra del Señor. Atesorando esos consejos, amén. Tengo otra pregunta, mi amado hermano. ¿Cuál es el recuerdo más grato que usted tiene de nuestro amado apóstol Bolívar Guerrero? Esto tiene mucho que ver justamente con ese tiempo de prueba, con ese tiempo, fueron alrededor de 5 años en el que mi hijo estuvo en esto. Y el recuerdo más grato que yo tengo de mi amado apóstol, no lo conocí mucho tiempo a él, pero el poco tiempo que lo conocí pude ver en él un hombre de fe, un hombre de convicción, un hombre de propósito, un hombre que tenía visión y un hombre que era guiado por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto, mi amada hermana?
Justamente, mire, este chico ya tendría unos 4 años en este asunto y como le decían antes, pues me sentía atribulado, afligido. Yo iba a la iglesia, a congregarme todo, pero en mi corazón yo tenía un dolor, tenía esa aflicción. Y el apóstol, pues, en un momento dado, él se enteró, o sea, tuve que avisarle, tuve que decirle, y él me dio ánimo, pero la parte en la que se fundamenta mi recuerdo grato fue cuando yo estuve trabajando en Salinas, me salió una obrita por allá, soy maestro constructor y estuve por allá unos días y la verdad es que me sentía bien afectado por esto, pero tenía esa tristeza así en mi interior. Entonces me acuerdo tanto que mi amado apóstol me hizo una llamada y como la verdad es que como estaba por allá de unos días, no había venido a congregar, yo entré y me dije, pastor me va a retar porque ya tenía como unos días que no había congregado. Él sabía que yo estaba trabajando por allá, entonces me llamó y yo le abrí la llamada, le digo, Dios le bendiga, pastor, esperando que él me diga, hermano, ¿qué pasó? Porque yo digo que esa noche el varón estuvo orando y es posible que el Señor le haya mostrado cómo me sentía yo, cómo me encontraba yo. Y las palabras de él fueron, mi amado hermano, yo sé cómo te sientes, yo sé por lo que estás pasando, pero necesitas venir a congregarte con unas palabras así dulces, con unas palabras profundas. Yo ahí en ese momento me quebré y le dije, sí, pastor, el domingo estoy por allá. Y cuando yo llegué acá a la congregación, yo me acuerdo que él estaba como siempre ahí a la puerta, recibiendo a sus ovejitas como todo buen pastor. Y apenas yo llegué, me dio un abrazo tremendo. Yo sentí el amor de Dios a través de ese abrazo, consolándome. Eso es el recuerdo más grato de mi amado apóstol. Es el recuerdo más precioso que guardo de él. Fue un pilar fundamental para yo poder alcanzar el propósito que Dios tenía en mi vida. Ese es mi mayor recuerdo de nuestro pastor, nuestro guía espiritual, el pastor Bolívar Guerrero. Qué bonito recuerdo. Sé que el Señor toca corazones y bueno, como lo dije hace un momento, fue un gran siervo el Señor, tocado y guiado por Dios mismo. Se quebranta el corazón como ser humano, ¿no? Saber que este Padre espiritual que Dios nos permitió tener en esta tierra se preocupaba, porque ya no está, pero le damos la gloria a Dios, porque Dios es bueno y Dios es fiel, y por medio de todas las situaciones que desarrollamos, le damos gracias al Señor por habernos permitido ese tiempo, amén, haber aprendido de Él, haber compartido cosas con Él, amén. Son recuerdos que se quedarán por siempre con nosotros. Como Amén. Siguiente pregunta tengo, hermano, ¿cuál sería su meta como pastor, en este caso, dentro de la obra del Señor? Bueno, primeramente mi meta delante del Señor como pastor, pues es preparar las ovejas que Dios ponga a mi cuidado, prepararlas, guiarlas, instruirlas, para un día presentárselas delante del Señor, como dijo el Señor Jesucristo, todos los que tú me diste, no perder ni uno, sino a todos presentar, Señor, aquí están los que por tu gracia y tu misericordia me diste al cuidado. La siguiente pregunta que tengo es, ¿cuál es su personaje bíblico, aparte del Señor Jesucristo, con el que usted se identificaría? En realidad no tengo específicamente un personaje, pero sí me llama la atención un centurión que lleva mi nombre. Es que a veces, mi amada hermana, dice la palabra que aún las piedras hablan, ¿no? El Señor ha demandado de nosotros que tengamos siempre un buen testimonio, que seamos siempre canal de bendición, que seamos luz en medio de las tinieblas. Pero a mí me llamó bastante la atención este centurión, que no siendo creyente, que no siendo conocedor de la palabra del Señor, pero que de seguro lo llegó a conocer, llegó a aceptar la salvación, porque este varón le fue encomendado que custodiase a Pablo desde Jerusalén hasta Roma. Este centurión, que la palabra centurión define de 100 hombres, o sea, significa que era un capitán, tenía ciertas cualidades. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 27, verso 31, que este centurión trataba humanamente a Pablo y le permitió que fuese a los amigos para que sean atendidos por ellos. Mire, esta es una. Y la otra es que cuando ellos iban en la embarcación, y recordemos que Pablo dice que iban con en total iban 270 personas. De ellos, algunos eran soldados y otros eran presos, la mayoría eran presos. En el verso
verso 42 del mismo capítulo 27 dice que todos los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, porque resulta que en esos tiempos a un soldado le era encomendado un preso, y si ese preso se escapaba, la pena de muerte le venía para el soldado. Yo entiendo esto de que los soldados dijeron, no, pues entonces nos escapan y a nosotros nos matan, y todos ya estaban dispuestos a matar a todos los presos, pero el centurión, el capitán, queriendo salvar a Pablo, así dice el versículo 43, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a la tierra. ¿Qué es lo que yo veo en este hombre, mi amada hermana? Generalmente los soldados de ese tiempo eran hombres crueles, tiranos, hombres, pero la Biblia me hace referencia de este hombre que a pesar de ser un ciudadano romano, a pesar de ser un militar y todo, tenía buenos procederes. Y le digo que yo le aseguro que este varón alcanzó salvación porque este varón viajó todo ese tiempo con Pablo y finalmente a él mismo le dieron la custodia para que allá en Roma esté en una habitación, en una casa aparte, y desde esa casa él predicara, ministrar el evangelio. De seguro que Pablo tiene que haberlo alcanzado a este varón. Tenía buen proceder. Ya le digo, me llamó la atención y justamente tiene mi nombre, llamado Julio. Voy a hacerle la siguiente pregunta. Como sabemos, el mundo entero está pasando por una situación bastante difícil, como es esta pandemia que estábamos viviendo, amén. Y bueno, yo quisiera saber cuál es su mensaje a todos nuestros hermanos, quizás amigos que nos están viendo enfrente de esta situación. En este momento, en esta difícil situación, mi consejo es que busquemos a Dios, creyentes e incrédulos, y principalmente los incrédulos. ¿Por qué le digo esto, mi amada hermana? Estaba meditando bastante y el Señor me llevó a una palabra en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 4, si no me equivoco, donde el Señor le dice a Israel, búscame y viviréis. Pude entender algo, mi amada hermana. Mire, en este tiempo la gente está buscando la vida, buscando los hospitales, buscando las medicinas, está buscando todo. Y casi lo menos que hacen es buscar a Dios, que es lo primerito que se debía hacer. Cuando el Señor Jesucristo en su palabra acá en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La fuente de la vida es Él. En Él está la vida. Pero ¿qué están haciendo los seres humanos? Están buscando todo lo demás en vez de venir al Señor para que obtengan la vida valiosa que Dios nos ha dado. Mi consejo es, busque a Dios. Como dice Amós 5:4, búscame y viviréis. Amén. Como dice la palabra del Señor, buscad el reino del Señor y todo lo demás, venid por añadidura. Amén. ¿Me podría indicar cuáles son sus fortalezas, quizás unas 3, y cuáles son sus debilidades? Una de mis fortalezas es que soy persistente, gracias a Dios. O sea, Dios me ha hecho así, soy persistente. Cuando me propongo algo, hago todo lo posible, primeramente confiando en Dios para conseguirlo. Es una de mis fortalezas. Sí. También una de mis fortalezas en estos tiempos es haber aprendido a confiar en Dios. Para mí es una fortaleza tremenda. Mi confianza principalmente está en Dios. Y las debilidades, una de ellas es que me desanimo un poco cuando se hacen las cosas mal o cuando hay cosas incorrectas o malos comentarios hacia mi persona. Eso me desanima y de cierta forma viene a ser una debilidad para mí. Me desanima también cuando los hermanos no valoran la obra del Señor, lo que Dios ha hecho por nosotros. En esa parte también no solamente me desanima, sino incluso me molesta un poquito como ser humano, que yo entiendo que es una debilidad, porque llego a pensar que los hermanos no valoramos esa obra tan grande que hizo el Señor por nosotros. Le voy a decir una palabra y usted me va a decir una palabra, la que se venga a su mente, una máximo 2 palabras. Amén. Por ejemplo, pastorado. Responsabilidad. Amén. Misionero. Enviado. Familia. La familia de la fe. Biblia. Lámpara y luz. Dios. Mi redentor. Iglesia. La novia. Y Cristo, poder de Dios. Cristo, poder de Dios, mi fiel amigo, mi consejero, mi abogado. Amén, amén. Mi amado pastor, ha sido un gusto poderlo entrevistar, poder conversar de su testimonio, una parte. Yo sé que quizás hay más que conversar, hay más que exponer, pero bueno, por el tiempo no lo podemos extender. Yo le doy gracias al Señor por su vida, amén, por su familia, por como usted lo mencionaba y todo, quizás algunos lo conocen por su numerosa y hermosa familia, amén. Bueno, un saludo muy especial para su esposa, sus hijas, su hijo, su nieto,
nietos, amén, sus hijos, amén. Que el Señor me los bendiga grandemente. Gracias por habernos aceptado la entrevista y recuerden, mi amado amigo y hermano que nos ve por los diferentes canales, amén. Este video es retransmitido por nuestro canal de YouTube, Cristo Poder de Dios Guayaquil, por nuestra página de Facebook, Cristo Poder de Dios. No se olvide de darle like, de comentarle, de compartirlo y de suscribirse a nuestro canal. Dios me los bendiga.